Bien, entonces vamos a empezar con la sesión de ahora. Está previsto que tengamos 2 días de trabajo, así que vamos a concentrarnos hoy en, en la parte más conceptual, ¿no? Me interesa discutir más allá de la incidencia algunos conceptos que aquí se están planteando en este curso, ¿no? Por ejemplo, la idea de gobernabilidad, de gobernanza, que me parece importante, de políticas públicas y del que consideramos participación, ¿no? Ya que una estrategia, un medio de participación, tener una reflexión crítica, ¿no es cierto? Abordar algunos aspectos, como les decía, conceptuales, y mañana podemos ya entrar de lleno específicamente a los temas de incidencia y a las estrategias que existen para poder desarrollar procesos de incidencia. Entonces, me parece muy importante, ¿no? En primer lugar, poder, a ver, perdón. En primer lugar, plantear el contexto, ¿no? Eh, el siglo XXI es un siglo de grandes y profundos cambios, ¿no? Como sabemos muy bien, se han producido cambios en muy pocos años, muy, muy profundos, muy amplios en comparación a las etapas anteriores de nuestra historia, ¿no? Estamos en el contexto de lo que se denomina el capitalismo tardío y en una nueva globalización, ¿no? Porque como dicen muchos autores, esta no es la primera globalización, sino que ya hemos vivido varios momentos en los cuales el sistema capitalista, ¿no? Se ha expandido a través del mundo, ¿no? Con diversas características. Eh, entonces, ese es un poco el contexto en el que estamos, ¿no? Hemos pasado a lo que Marx llamaría la subsunción de toda la sociedad a las lógicas del capital, ¿no? Él planteaba como dos formas de subsunción de la sociedad a las lógicas del capital, una más extensiva, ¿no? Que tiene que ver con que abarca, digamos, espacios, ¿no? Del globo, ¿no es cierto?, a dinámicas cada vez más intensivas, porque como muy bien saben ustedes, el capitalismo necesita generar dinámicas de lucro, de ganancia, ¿no es cierto? Entonces, y reproducir el capital, y por tanto, Marx ya hablaba de una subsunción real de la sociedad a las lógicas del capital. ¿Qué quiere decir esto, no? Que toda la sociedad y todos los ámbitos de la sociedad están colonizados por la lógica del capital, de la ganancia, de la mercancía. Todo comienza a convertirse en mercancía, ¿no? Eh, En tercer lugar, como bien sabemos, hay una redefinición de tiempo y espacio. Estamos en la sociedad de la información, ¿no? La velocidad de las comunicaciones ya es impresionante, ¿no? Entonces esto también ha redefinido las dinámicas entre tiempo y espacio. La posibilidad, por ejemplo, de poder comunicarnos ahora a través de este medio, ¿no? Es una demostración de ello, ¿no? En tiempo real podemos conectarnos desde distintos lugares del país y poder intercambiar información. Igual se han acelerado pues las dinámicas también de traslado de las mercancías, ¿no? Y de la realización de una serie de, de dinámicas, ¿no? Que se hacen prácticamente en tiempo real a pesar de encontrarse en lugares muy distantes en términos espaciales, ¿no? Es importante también considerar que esta etapa está caracterizada por lo que se llama el postfordismo, ¿no? En términos de la producción capitalista, ¿no? Que implican procesos de deslocalización, es decir, ahora el capital, dadas estas capacidades que se han desarrollado, puede generar, creo que es importante. Estamos frente a un mercado global, ¿no? En dinámicas de lo que Harvey llama acumulación por desposesión, ¿no es cierto?, que tienen que ver justamente con este paso a este control más intensivo de la sociedad y también, por tanto, de los propios territorios, ¿no? Y al predominio del capital financiero que se mueve por el planeta, ¿no? En tiempo real.
Esto implica el control y despojo de los territorios, de recursos, de activos públicos, ¿no? Que afectan a los pueblos, ¿no? Bien, es también importante para entender este nuevo momento de cambios, ¿no? Que también hay un cambio y complejización de los roles del Estado, ¿no? Esto que se llama el achicamiento del Estado, entre comillas, en realidad no es un achicamiento del Estado, ¿no? Este Estado neoliberal no es que se vuelva más chico, sino que empieza a cumplir otro tipo de funciones, ¿no? Y de roles que además están vinculados a las dinámicas territoriales que han sido cambiantes, ¿no? Escuchaba a un geógrafo hace un tiempo plantear, por ejemplo, que nuestra historia ha implicado el paso, ¿no? Y el florecimiento los imperios coloniales, por ejemplo, que conocimos en el siglo XIX, ¿no es cierto? Y que después se descompusieron y que plantearon el predominio más bien de otro tipo de artefactos institucionales, como por ejemplo los estados nacionales, ¿no? Entonces ha habido un paso de esa etapa más bien de construcción de imperios coloniales el predominio de los estados nacionales como artefacto político administrativo para el ejercicio del poder y la soberanía. Pero lo que estamos viviendo ahora es dada este replanteamiento, ¿no? Esta reconfiguración que se viene viviendo a nivel mundial, ¿no? Estamos pasando de estos estados nacionales más bien a la importancia creciente de regiones e incluso de ciudades como anclajes, ¿no es cierto?, de las dinámicas del capital, pero también como formas de organización político-administrativa, ¿no? Ahora se habla, por ejemplo, de ciudades globales, ¿no? Que pueden ser incluso más importantes y estar conectadas de manera más directa con otras ciudades globales y no necesariamente con sus entornos más inmediatos, con las ciudades que puedan existir en el entorno más inmediato, ¿no? Habría que pensar, por ejemplo, cuán conectada está Lima a Huancavelica, ¿no es cierto? Y si esa conexión es mayor y más rápida que su conexión con Miami, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, las ciudades empiezan también a jugar un papel importante, a ser lugares donde se producen o se desarrollan estos procesos de generación de capital, ¿no? Y donde se articulan pues, las dinámicas del capital y que tienen conexiones con otras ciudades que también podemos darles un carácter global y que muchas veces están, como decía, más cerca incluso de ciudades que puedan estar en términos de espacios mucho más cerca, ¿no? Es importante también en este contexto plantear que el Estado pasa a ser un proveedor de servicios locales e individuales, ¿no es cierto? Tiene roles más subsidiarios, donde lo privado tiene un mayor predominio, ¿no es cierto? Y se mueve en una lógica de facilitar, digamos, la dinámica del mercado y también las acciones de los privados, ¿no? Hemos pasado de un Estado que tenía como objetivo el bienestar general, las políticas universales, ¿no es cierto? Un Estado que pasa más bien a ser una especie de proveedor especializado de servicios locales e individuales, ¿no? Y que se mueve en función de las lógicas del mercado y de los privados, ¿no? Y también creo que es importante para seguir delineando este contexto, la importancia de los aspectos ambientales, ¿no? Creo que cada vez nos hacemos más conscientes conforme también se ha ido produciendo este proceso de extensión y de explotación intensiva, ¿no? Del planeta por parte del capital, ¿no? De este equilibrio muy, digamos, difícil o complejo entre la sociedad y la naturaleza, ¿no? Y los límites que nos pueda plantear también el propio planeta para poder reproducir las dinámicas de la sociedad, ¿no? Entonces, creo que también ese es otro elemento muy importante que ha cobrado mucha importancia, ¿no es cierto? Conforme ha sido colonizada por las lógicas del capital y de la mercancía el conjunto del planeta, ¿no? Todo esto ha ido generando cambios en las correlaciones de fuerzas, ¿no? Tanto internas y externas al Estado. Se han ido generando desafíos a los estados nacionales tal como los hemos concebido, ¿no? A los ejercicios que este Estado tenía de autoridad sobre sus territorios, sobre sus poblaciones,
¿no? Creo que eso es importante, ¿no? Y por tanto se han replanteado las dinámicas también entre los propios estados, entre las metrópolis, ¿no es cierto?, globales, como ya lo hemos referido, y esto ha ido obligando pues a que el Estado, como hemos visto, vaya cambiando, replanteando también sus propias funciones y complejizándolas, ¿no? Porque se mueve en un mundo mucho más complejo del que se movía en otros tiempos, ¿no? Producto de estas transformaciones tecnológicas, de las transformaciones productivas que ya hemos mencionado, ¿no? Esto del posfordismo, por ejemplo, de las dinámicas también financieras, comerciales, culturales y sociales, ¿no? Con lo cual también se han abierto en la sociedad nuevas expectativas y demandas, ¿no? Demandas más específicas, más territorializadas, otro tipo de demandas, otro tipo de derechos, y con esto se modifican, pues, ¿no? Las dinámicas de las coaliciones políticas y sociales que se dan en la sociedad, ¿no? ¿Cuál es la relación entre Estado, privados, sociedad civil, por ejemplo? Es una dinámica que ha ido transformándose, ¿no? Como vamos a ver más adelante, pero también como muchas de estas definiciones de correlación, de estas correlaciones de fuerzas, no solamente se desarrollan en los planos formales, sino que también muchas veces se dan en los lados más subterráneos de la sociedad, ¿no? Los lados que aparentemente no están institucionalizados, pero donde pueden tomarse también decisiones fundamentales, ¿no? Por ejemplo, en nuestros países se habla de la existencia y de la fuerza de los poderes fácticos, ¿no? A los cuales nadie ha elegido y que pueden tomar decisiones sobre las decisiones de la gente y de las decisiones que se puedan haber tomado institucional y democráticamente, ¿no? No sé, me pongo a pensar, por ejemplo, en esto que se le ha dado incluso una cierta existencia, ¿no? Por ejemplo, los mercados, ¿no? Cómo reaccionan los mercados, la, el alza del dólar y cosas por el estilo que terminan también influyendo en las decisiones y en las dinámicas que se van dando en el marco de las políticas y del Estado, ¿no? Entonces, todo este contexto también ha producido una reformulación de las relaciones de poder, que creo que es un concepto muy importante, ¿no? Entre individuos y naciones, entre las propias naciones, ¿no? Estas dinámicas, la construcción de estos bloques, por ejemplo, regionales, ¿no? Creo que es una muestra, ¿no? Los cambios de un mundo predominantemente unipolar a un mundo multipolar, por ejemplo, son cambios que se han ido produciendo a nivel global, ¿no es cierto? Las relaciones entre el Estado y los mercados, ¿no es cierto? Ahora tenemos instituciones globales que ponen condicionamientos a los estados, ¿no es cierto?, en el ejercicio de su soberanía sobre su territorio y determinadas reglas que funcionan ahora a nivel global y que constriñen la soberanía de los estados, las relaciones también entre Estado y sociedad, ¿no? Que se evidencian, por ejemplo, entre la complejidad que ha adquirido, por ejemplo, o lo difuso que se ha vuelto la relación entre lo público y lo privado, por ejemplo, ¿no? También es otro aspecto muy, muy importante, ¿no? Y también, por tanto, hay una reformulación entre estas dinámicas territoriales, ¿no es cierto?, y las organizaciones político-administrativas, ¿no? Cuánto coinciden estas dinámicas de los territorios con la organización político-administrativa que hemos conocido hasta ahora como los estados, por ejemplo, o las regiones. También son dinámicas que se han ido reformulando. Hay otro elemento que agregar y es que producto de todo este proceso podemos decir que se vive un proceso de descentralización como megatendencia, ¿no? Hay una redistribución del poder en los territorios, que no necesariamente es una redistribución democrática, por supuesto, puede ser una descentralización también que termina generando nuevas jerarquías, dependencias, ¿no es cierto?, subordinaciones de territorios, de unos territorios a otros, pero lo cierto es que hay una dinámica de descentralización como megatendencia en este contexto. Y bueno, planteado este contexto, me gustaría ahora abordar esto que he planteado como también importante, ¿no? Esta importancia que ha ido tomando el territorio en este mundo, digamos,
tan profundamente cambiado en el siglo XXI, ¿no? Me parece que debemos relevar que estamos hablando en este curso de políticas locales, estamos hablando de territorios, ¿no? Bueno, ¿qué significan? ¿Qué son los territorios, no? Los territorios son las circunscripciones político-administrativas, es el espacio, es el suelo. ¿Qué son los territorios? Bueno, lo cierto es que en este mundo en el que la descentralización es una mega tendencia y como decíamos hay una subsunción de todo a la lógica del capital, los territorios han ido cobrando, y esta lógica de deslocalización de la que hemos hablado, ¿no es cierto? Lo que encontramos pues es que los territorios han ido cobrando eh, mucha importancia, ¿no? Sus recursos, el tema del ambiente, y también tiene impactos en cómo estamos enfocando, podríamos imaginar el desarrollo, ¿no es cierto? Ahora se habla de un enfoque territorial del desarrollo que sería distinto a los enfoques que hemos tenido hasta ahora, que han sido críticos del crecimiento económico, ¿no? Del desarrollo humano, por ejemplo, el desarrollo sostenible. Bueno, ahora se habla también de un enfoque de desarrollo territorial, dada la relevancia que tiene, ¿no? Que tienen ahora los territorios, pero también incluso nos plantea la posibilidad de redefinir el propio ejercicio de la democracia, ¿no? En la medida en que se produce esta descentralización, un acercamiento a las instituciones, a los territorios, a los ciudadanos, ¿no es cierto? Nos plantea la posibilidad también de una redefinición del ejercicio de la democracia y también de la ciudadanía. Eh, los territorios, como hemos dicho entonces, también se han ido replanteando, ¿no es cierto?, generando estas nuevas jerarquías entre estados, regiones y ciudades, como ya lo hemos mencionado, y para avanzar a una definición de lo que para nosotros es el territorio, ¿no?, que no es solamente el espacio, ¿no es cierto?, es principalmente un espacio construido socialmente, ¿no es cierto?, vivido y transformado por relaciones múltiples a diversa escala, ¿no es cierto? Podemos imaginar territorios en distintas escalas, ¿no? Un territorio en una escala más local, un territorio en una escala más regional, un territorio en una escala más nacional, pero también territorios a nivel global, ¿no? No podemos imaginar dinámicas territoriales a nivel global y que expresan identidades y propósitos compartidos, ¿no? Esto es lo que caracteriza a un territorio entre múltiples actores. Los territorios se han ido construyendo y reconfigurando a través de las dinámicas del capital, ¿no es cierto? Hemos visto cómo nuestras ciudades, nuestro país, ¿no es cierto?, ha sido impactado por las dinámicas del capital, por cómo se han configurado las propias ciudades, las relaciones que se han establecido entre los lugares que son, por ejemplo, productores de materias primas, los centros financieros, etcétera, ¿no? Entonces, los territorios se construyen y son impactados también a través de las dinámicas del capital, pero también a través de las políticas públicas, ¿no? A través de las políticas públicas podemos generar también y construir dinámicas territoriales, identidades territoriales, ¿no? Parte de eso ha sido justamente, por ejemplo, el proceso de descentralización que se intentó en el Perú en el año 2002 y que, bueno, ahora está atravesando por una crisis, ¿no? Pero fue un intento de construcción de territorios, ¿no es cierto?, que pudieran lograr un mayor equilibrio y también el desarrollo, un desarrollo que alcance pues a todos los ciudadanos y ciudadanas del país, ¿no? Esa era un poco la lógica, y la descentralización es una política pública que busca específicamente organizar, ordenar, gestionar los territorios, ¿no? Y lograr equilibrios a partir de ello. Entonces, los territorios son estos, son espacios construidos socialmente, ¿no es cierto? Y que, hemos dicho, expresan además diversos intereses sociales y relaciones de poder, ¿no? Que en un territorio, por ejemplo, los ciudadanos puedan acceder o no a determinados derechos frente a otros, nos muestra una configuración de las relaciones de poder. Eh, Creo que las últimas elecciones son una evidencia de esto, ¿no? Como el sur, por ejemplo, vota permanentemente por ciertas opciones,
ya no es un hecho aislado, ¿no es cierto? Más bien se nota una persistencia que evidencia pues estos abismos que vivimos en el Perú, ¿no? De desigualdad entre territorios, entre ciudadanos, entre sociedades que configuran esto que llamamos Perú, ¿no? Y esto es producto de, sin duda, intereses sociales y relaciones de poder, ¿no? Y esto nos lleva a que en los territorios podemos vivir lógicas o dinámicas de autonomización, ¿no es cierto? Es decir, de ejercicio del poder por parte de quienes son parte de ese territorio y de cohesión, por tanto, de esos territorios, pero también dinámicas de subordinación y de desigualdad que son procesos, digamos, contrarios a la autonomía, ¿no? Y a la cohesión en los territorios. Esto del territorio, decíamos, y esta reconfiguración que viene sufriendo el mundo, ¿no es cierto? También nos plantea, por tanto, la posibilidad de una redefinición de la propia democracia, ¿no? Y del enfoque de desarrollo, como lo habíamos mencionado, ¿no? Si nosotros imaginamos, este es un concepto que plantea Manuel Dahmer, ¿no? Una, digamos, en el marco de estos cambios que se han producido a nivel global, ¿cómo podríamos redefinir la democracia? Esto no puede estar desligado justamente de estas dinámicas territoriales, ¿no? De esta descentralización del poder, pero también del ejercicio del poder ciudadano en el marco de esos procesos de descentralización. Entonces, una democracia territorial implica una democracia, una distribución democrática del poder entre los territorios, ¿no es cierto? Y que se convertiría en la base de la renovación del proyecto democrático y del ejercicio del poder ciudadano al acercar además a las instituciones, a los propios ciudadanos y al posibilitar que los ciudadanos y las ciudadanas puedan ejercer su poder, impactar en las decisiones públicas y colectivas, ¿no es cierto? Digamos, posibilitando pues un ejercicio mucho más pleno de la democracia, ¿no? Entonces, Manuel Dahmer nos dice que es fundamental para lograr esta nueva visión de la democracia, ¿no es cierto? El impulso de la autonomía como una capacidad de generar, prever, plantear, ejercitar y evaluar iniciativas, ¿no es cierto? Por parte de los ciudadanos y ciudadanas, a su vez que se requiere también de una reingeniería, si se quiere, institucional y de lograr determinadas políticas públicas que posibiliten este ejercicio y esta distribución democrática del poder, ¿no? Entonces, la democracia territorial, por supuesto, está fuertemente ligada a estos procesos de descentralización y la posibilidad de que esta descentralización, como digo, nos permita redefinir y ampliar, ojalá, el ejercicio de la democracia. Pero también esta idea del territorio nos ha llevado, como mencionaba, a un nuevo enfoque del desarrollo, ¿no? Donde hay anclajes territoriales multiescalares, ¿no es cierto? Cómo imaginarnos un nuevo enfoque de desarrollo implica, digamos, definir y considerar las relaciones que puede haber a nivel global, ¿no es cierto?, de la economía, por ejemplo, a nivel regional, a nivel nacional, ¿no es cierto? Entonces tenemos que movernos entre esas múltiples escalas y considerarlas para poder considerar estas nuevas formas de desarrollo, ¿no es cierto? Implican miradas multisectoriales, ¿no es cierto? Sabemos muy bien que el Estado Nacional se ha caracterizado principalmente por implementar políticas públicas de carácter sectorial, ¿no? Pero este nuevo enfoque de desarrollo territorial lo que nos plantea es la necesidad de una intervención multisectorial sobre el territorio para lograr el desarrollo, ¿no? Implica además considerar la multidimensionalidad del territorio donde digamos, están o se producen dinámicas entre los distintos aspectos de la sociedad, ¿no? Económicos, políticos, culturales, sociales, pero también ambientales, ¿no? Entonces, en este nuevo enfoque de desarrollo, no podemos dejar de considerar ninguna de estas dimensiones. Tenemos que considerar estas múltiples dimensiones. Este nuevo enfoque además debe considerar las características específicas de los territorios, porque los territorios tienen sus especificidades, ¿no? Y una economía del territorio
¿no? Y este nuevo enfoque de desarrollo además considera como fundamental la participación ciudadana y una creciente conciencia institucional, ¿no? Al acercarse las instituciones, los dispositivos institucionales a los ciudadanos y ciudadanas, pues en teoría deberíamos desarrollar una mayor conciencia institucional, ¿no? Y también una mayor participación. Finalmente, para hablar del territorio, creo que es importante también considerar lo que plantea la OCDE, ¿no? Para que veamos que esta preocupación sobre el desarrollo a partir de la consideración del territorio atraviesa a distintos actores, ¿no? En un estudio que hizo la OCDE sobre el Perú, ¿no? Planteaba que no basta la disciplina fiscal y la explotación de las materias primas para sostener el crecimiento económico, ¿no? Reconociendo ya hace unos años, antes de la pandemia y de ya la caída de los precios de los minerales, ¿no? En un momento todavía en el que teníamos una economía boyante, digamos, ya la OCDE planteaba, ¿no? Que el crecimiento económico no puede sustentarse solamente sobre la base de la disciplina fiscal, ¿no? Y la extracción de recursos naturales, ¿no? Que es necesario la valorización del territorio, es necesaria la valorización de sus recursos y sus potencialidades productivas, de su capital social. Y por tanto, decía la OCDE, es fundamental el proceso de fortalecimiento de las instancias descentralizadas de gobierno, ¿no? Entonces, para poder justamente valorizar y avanzar a este nuevo enfoque de desarrollo, ¿no? Y a lograr tener un crecimiento económico mucho más sostenido y consistente que el que nos puede proveer solamente la disciplina fiscal y la extracción de materias primas. Entonces, como vemos, también para la OCDE se hace fundamental los temas del territorio. En tercer lugar, y vinculado con lo anterior, me parecía importante plantear algunos conceptos, ¿no? Sobre el ejercicio del poder y la democracia que creo que además se han planteado en este curso, ¿no? Y se han mencionado, ¿no? La idea del gobierno como ejercicio del poder, pero también de otros conceptos como gobernabilidad y gobernanza, me parecen muy importantes, y también cómo se redefine en el marco en el que hemos mencionado también el ejercicio de una democracia meramente representativa, cómo aparece la posibilidad de un ejercicio de democracia participativa y también, como he presentado anteriormente, la posibilidad de una democracia que supuestamente podría ser más sustantiva, ¿no es cierto?, que es la democracia territorial y que tiene que ver con todos estos cambios que hemos mencionado, ¿no? Del ejercicio del poder, en el cual los estados tienen un rol predominante, ¿no es cierto?, sobre las sociedades y que pueden basarse en una forma de democracia representativa, donde son los representantes los que toman las decisiones después de que los ciudadanos, el soberano, le delega su poder, es una manera de ejercer el poder, ¿cierto? O de enfocar el ejercicio del poder. Pero esta forma de ejercicio del poder ha ido complejizándose, como muy bien lo hemos dicho, ¿no es cierto?, con los propios cambios que se han ido produciendo en los estados, ¿no? Y se empieza a hablar de gobernabilidad, ¿no? Conversando sobre este concepto con muchos compañeros y compañeras, el concepto de gobernabilidad es un concepto que puede ser incluso reaccionario, ¿no? En cierta medida, porque se basa en la lógica del control de la población, ¿no? Del control de los gobernados principalmente, pero también podría implicar pues el ejercicio de otras formas de democracia donde se considera a los gobernados, ¿no es cierto?, como parte de esos procesos de ejercicio del gobierno y de legitimación del poder, ¿no? Y finalmente está este concepto de gobernanza, que es un concepto que dicen los autores es muy antiguo, pero que en realidad se usa ahora con más fuerza hace ya unas décadas, ¿no es cierto? Y que y tiene otras implicancias que vamos a ver a continuación, ¿no? Entonces, ¿qué otros conceptos tenemos sobre el ejercicio y la democracia del poder, ¿no? ¿Qué sería el gobierno? El gobierno sería la organización, ¿no es cierto?, de instituciones que están a cargo de garantizar
que las decisiones relacionadas con los asuntos públicos cuenten con los medios necesarios para ser realizados de manera exitosa, reflejar ciertos equilibrios de intereses, y se basa principalmente en la representación, ¿no? Entonces, eso es el gobierno. La gobernabilidad sería la capacidad del gobierno de cumplir sus funciones para legitimarse, para ejercer su autoridad y controlar las acciones de los gobernados, ¿no? Y la gran pregunta que se hace desde esta perspectiva es, ¿qué tan gobernable es una sociedad, ¿no? Ahora que estamos viviendo un tránsito a un nuevo gobierno, ¿no es cierto? Se habla de la necesidad de garantizar formas de gobernabilidad, es de hacer gobernable el país, de hacer gobernable la sociedad, ¿no? Y para ello, por lo menos en las últimas décadas, se han planteado justamente mecanismos de legitimación, ¿no? De los gobiernos, del ejercicio del poder, a través de ciertos mecanismos de participación, ¿no es cierto?, que supuestamente lo que buscan es, al involucrar a los actores sociales, ¿no?, en algunas decisiones, pues se termina generando formas de legitimación del gobierno, ¿no? Y finalmente está este concepto de gobernanza, que también es un concepto muy importante, ¿no? Y que implica un giro en la concepción del Estado y de las propias políticas públicas, ¿no? Esta gobernanza sería un proceso que envuelve ya no, y que no está relacionada solamente con el ejercicio del poder desde el Estado, sino que implica un proceso que envuelve al Estado, la sociedad civil, el sector privado, ¿no? Donde se generan nuevos equilibrios entre estos distintos actores, ¿no? Ya no es este Estado que de arriba para abajo determina las políticas públicas, sino que más bien se redefinen las dinámicas. Hemos visto también cómo en la sociedad, en las últimas décadas, pues el mercado, ¿no?, los actores privados han cobrado una relevancia, ¿no? Y no solamente actores privados nacionales, sino globales. Entonces, la gobernanza implica, pues, considerar que en las definiciones y en el ejercicio del poder están involucrados distintos actores, ¿no? Que generan una dinámica de poder donde compiten procesos de negociación. Esto obliga, ¿no?, a una redefinición del Estado, porque como lo hemos mencionado, esta frontera entre lo público y lo privado empieza a hacerse mucho más borrosa, ¿no? Cuando siempre discutimos, ¿no?, y planteamos, el Estado somos todos. Bueno, entonces, ¿dónde queda la sociedad civil? O a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos del Estado, por ejemplo, ¿no? Estas dinámicas que se producen en los estados, en el Estado peruano y en los estados a nivel global, en los cuales los intereses privados, por ejemplo, ejercen el poder político, ¿no? Mediante diversos mecanismos, ¿no? La producción de leyes, la puerta giratoria, ya no nos permiten distinguir claramente en función de quién actúan las autoridades, ¿no? Si están actuando en función de los intereses públicos o los intereses privados, ¿no? Entonces, y con este rol subsidiario se decide cumpla el Estado, esta frontera pues se hace mucho más borrosa, ¿no? Porque el Estado finalmente termina actuando en función de esos intereses privados. Entonces, hay una redefinición definitivamente del Estado donde también nos preguntamos, ¿no?, si todo lo que es del Estado es lo público, y si no podemos imaginarnos lo público desde otras esferas también, ¿no? Entonces, es importante este proceso de redefinición del Estado, ¿no es cierto?, donde lo público puede ser más amplio o estar más allá entre, digamos, lo público y lo privado se redefinen, ¿no? Y finalmente, podemos entender la gobernanza como la realización de relaciones políticas entre diversos actores involucrados en el proceso de decidir, ejecutar y evaluar decisiones sobre asuntos de interés público, que además en este caso serían asuntos de interés común entre estos diversos actores. Por eso este replanteamiento de lo público respecto de lo estatal, ¿no es cierto?, donde se producen juegos de poder, ¿no es cierto?, con dinámicas de competencia y reglas de competencia entre actores, porque no todos los actores tienen los mismos intereses, y también de colaboración, ¿no?
y que incluyen a instituciones formales, pero también dinámicas informales, ¿no? Como lo hemos mencionado anteriormente, ¿no? Excelente. A ver, una primera cosa es que creo que es importante un poco considerar la historia de la participación y de la descentralización en el Perú, ¿no? En los años 80, por ejemplo, se desarrollaron una serie de experiencias participativas que lo que buscaban era democratizar más la sociedad, ¿no? Y el Estado mismo, digamos, permitiendo que los ciudadanos y ciudadanas puedan participar de las decisiones, deliberar, ¿no es cierto?, gestionar las políticas, las iniciativas, las medidas, etcétera, ¿no? Entonces, en los años 80 tuvimos, y también no solamente en el Perú, sino en otros países, un conjunto de experiencias de lo que se denominaba la democracia participativa, ¿no? Que, como digo, lo que buscaba era justamente ampliar la democracia, ¿no? Y el ejercicio del poder por parte de los ciudadanos. Igualmente, la descentralización en el Perú ha sido una aspiración histórica, ¿no? Hemos tenido gran cantidad de nuestras constituciones, han recogido, ¿no? La necesidad de descentralizar y de apostar por una descentralización del poder, ¿no? Como una manera de lograr reivindicar a las regiones, ¿no? A las provincias, como les llaman, respecto de esta concentración de poder que se produce desde Lima, ¿no es cierto?, por ejemplo, y que, bueno, era tanto una aspiración de parte de las élites regionales por tener mayor poder, pero también de los sectores populares para poder acceder al poder, ¿no?, a tener más poder. Sin embargo, es interesante justo lo que pregunta Gerardo, porque creo que tanto la descentralización como la participación son trastocados en su sentido con las reformas que se vienen produciendo, promovidas por el Banco Mundial, ¿no? Por las multilaterales, en el contexto de transición a la democracia que vive el Perú en el año 2000, ¿no? Yo siempre digo, ¿no? Que lo que se busca entonces, en un contexto de escasez, el Perú no vivía un buen momento económico. El año 98 hay una crisis que incluso yo creo que es la base de la caída de la dictadura fujimorista, ¿no? No vivíamos un contexto pues de abundancia necesariamente, ¿no? Eh, entonces, lo que nos planteaban estas multilaterales en estas propuestas de reforma descentralista y participativa del Estado, en realidad parecían más bien apostar a, por un lado, desarticular el Estado, ¿no es cierto? Descentralizarlo para desarticularlo, para desconcentrar, ¿no? Por una parte, lo que no necesariamente significa distribuir el poder propiamente dicho, ¿no es cierto? Y por otro lado, lograr la participación en la lógica de que los ciudadanos y ciudadanas se involucren en las tomas de decisiones de manera tal que comprendan, ¿no es cierto? Y se hagan cargo de la escasez justamente que vivía el país, ¿no? En esos momentos, ¿no? Entonces, claro, si yo como ciudadano sé que existe una cantidad de dinero, de recursos, y sé que no hay más, entonces los conflictos sociales y todo esto disminuyen porque yo soy parte de la toma de decisiones y participo de esas decisiones o conozco, reconozco la situación que puede estar atravesando el país, ¿no? Es una manera también de ir delegando ciertas potestades del Estado central hacia los territorios, ¿no es cierto? Como para que se hagan cargo estos, tomando esas responsabilidades supuestamente, ¿no? Y que hagan pues que la gestión, la administración del Estado sea mucho más racional, más armónica, impidiendo que existan conflictos sociales y logrando la gobernabilidad justamente, ¿no? Entonces, creo que es importante notar ese trastocamiento porque en el Perú hay una apuesta por descentralizar, hay una reforma constitucional incluso, como bien sabemos, ¿no es cierto?, para lograr que se avance en un proceso de descentralización.
Y sin embargo, este proceso se descarrila, ¿no es cierto? Cuando yo tengo esa reflexión, no sé, podemos conversarlo después también, cuando empezamos a tener o empezamos a vivir una etapa en la que el precio de los minerales y de las materias primas empiezan a elevarse, ¿no? En ese contexto, al parecer, ya no es tan interesante la idea de descentralizar el Estado y de descentralizar o hacer corresponsables a las poblaciones, a los ciudadanos y ciudadanas, de las decisiones que se puedan tomar en términos económicos, ¿no? O en términos de políticas en general, ¿no? Entonces, lo que vemos más bien es, a partir de un determinado momento, tal vez Conga sea una expresión muy clara de eso, de cómo empieza a haber una tensión por, el, por las decisiones que se toman sobre los recursos y sobre los territorios, ¿no? Porque lo que vimos en ese conflicto fue justamente un conflicto entre un gobierno regional y el gobierno nacional, ¿no? Y quién toma las decisiones sobre los territorios. Y lo que teníamos como telón de fondo era ya un proceso de recentralización, no de descentralización, de recentralización o desconcentración del Estado, ¿no? Eh, que en última instancia termina no produciendo pues un proceso de descentralización realmente sustantivo, ¿no? Que pueda permitir que realmente los ciudadanos y ciudadanas de los territorios puedan tomar decisiones sobre asuntos que los afectan, ¿no? Entonces, creo que es bien interesante esto porque efectivamente, Gerardo, lo que se produce a lo largo de todos estos años, a pesar de la gran expectativa que generaron los mecanismos de participación que puedan darse en la etapa del planeamiento, ¿no? Con los planes de desarrollo concertados, por ejemplo, las instancias de participación, ¿no? Los consejos de coordinación local, los consejos de coordinación regional, los presupuestos participativos y otros mecanismos, es que la gente empieza a verlos como crecientemente marginales, ¿no es cierto?, en los cuales ya no va, que digamos no valen la pena disputar, si se quiere, porque cada vez más están restringidos, son engorrosos, no se tienen recursos para la participación también requiere de la participación, entonces se empieza a producir una especie de desaliento respecto de la participación, ¿no? Eso creo que es importante tomarlo en cuenta y que nos pongamos a pensar, ¿no es cierto?, que qué tipo de participación es la que necesitaríamos realmente para lograr el desarrollo territorial, para lograr un desarrollo más armónico en nuestro país. Creo que es algo que deberíamos preguntarnos y también qué tipo de descentralización necesitamos, ¿no? Si es esta descentralización solamente político-administrativa, donde muchas veces los gobiernos regionales terminan siendo ventanillas, ¿no es cierto?, de pago de funcionarios que en última instancia siempre terminan digamos, respondiendo más bien al Estado central, ¿no es cierto?, que además determina presupuestos, que determina una serie de cosas, que no les da el poder real a los territorios para tomar una serie de decisiones que son fundamentales sobre el territorio mismo. Entonces, ¿cómo deberíamos imaginarnos esta descentralización, ¿no? Y ahí yo quisiera ir a la tercera pregunta que se planteaba para luego pasar a la de la gobernabilidad, ¿no? eh, cómo lograr un Estado eficiente, ¿no? ¿Por qué no hemos tenido un Estado eficiente? ¿O por qué no tenemos un Estado eficiente? Bueno, yo creo que hay diversas razones, ¿no? O sea, bueno, ya hemos visto estas marchas y contramarchas que se producen, por ejemplo, con una reforma que debería ser tan importante para lograr un desarrollo mucho más sustantivo, ¿no? Que es el proceso de descentralización. Recuerden ustedes que PPK cuando asume el gobierno, ¿no? Ya anuncia que vamos a entrar a la OCDE, ¿no? Y como les he mencionado, la OCDE plantea justamente que más bien lo que necesitamos para lograr un desarrollo real, ¿no es cierto?, es fortalecer el proceso de descentralización. Entonces, creo yo que este es un elemento muy importante que nos muestra por qué el Estado no funciona, por qué no logra
garantizar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos y por qué en el país existen brechas tan profundas, sino abismos, ¿no es cierto?, entre territorios, entre sectores sociales, e incluso abismos culturales, ¿no?, que se expresan cada vez más en los procesos electorales. Lo que hemos tenido es una reforma del Estado trunca, ¿no es cierto? Hemos tenido un proceso de descentralización fallido que no ha permitido, pues, digamos, construir una arquitectura que nos permita justamente lograr un Estado eficiente, donde las competencias no están distribuidas claramente, ¿no? Donde, además, vemos cada vez más procesos de fragmentación territorial, ¿no? Con la conformación de nuevos distritos, que no es lo ideal en realidad, porque hay una disputa por la escasez de recursos que hay y donde las políticas de planeamiento, por ejemplo, eh, han sido cada vez más dejadas de lado, ¿no? En el Perú el planeamiento no existe. Lo que predomina, ¿no?, son las dinámicas que impone el capital. Si ustedes lo ven, eso lo podemos ver a nivel de las ciudades, lo podemos ver a nivel de las regiones, ¿no es cierto? Y tiene que ver y está muy enganchado a esto que finalmente se plasma en la Constitución del 93, que es darle al Estado además un carácter subsidiario, ¿no? Entonces, los privados en el Perú, en nombre del libre mercado, han impedido pues que el Estado tenga realmente un rol de planificación, ¿no es cierto?, como es el que debería tener, y más bien hemos estado sometidos a las dinámicas principalmente del capital y de los privados. Por eso tenemos una serie de políticas y de reformas del Estado que terminan truncas, ¿no? Por ejemplo, en el Perú, a pesar de haberse discutido hace muchos años la política de ordenamiento territorial, pues no vemos la implementación de esa política de ordenamiento territorial que pueda ser un instrumento concreto, por ejemplo, para el desarrollo de los territorios, ¿no? O podemos pensar así también en otras herramientas de planeamiento, ¿no? Pensemos también cómo están definidos, por ejemplo, los planes de infraestructura, ¿no? ¿Quién los define? Si se definen por los intereses públicos, los intereses de los territorios, o principalmente por los intereses que tengan los privados, tanto para obtener ganancias, producto de la implementación y de la ejecución de esos planes de infraestructura, ¿no?, de esas políticas de infraestructura, o también para beneficiarse para ellos, ¿no?, para generar una infraestructura que permita que los privados puedan desarrollar sus actividades particulares, ¿no? Entonces, creo que esa es una razón por la cual no tenemos un Estado eficiente con capacidad, pues, de planificar, de generar políticas públicas sustantivas que transformen la realidad, ¿no es cierto? Y sabemos muy bien también que tienen capacidades de regulación bastante disminuidas, ¿no? A eso agregaría que se han producido pues procesos muy desordenados de reforma del Estado, de modernización del Estado, que además, como lo he dicho, están truncos, ¿no? Que no, o sea, tenemos políticas dispersas, ¿no es cierto?, sobre el Estado, que no están conectadas unas con otras, ¿no?, que están sectorializadas y que no nos permiten, pues, tener un Estado que pueda efectivamente garantizar e intervenir en los territorios de manera multisectorial, de manera interinstitucional, de manera intergubernamental, ¿no?, para lograr procesos de desarrollo sustantivos y responder y proveer de los servicios que el Estado debería proveer a los ciudadanos para garantizar sus derechos, ¿no? Yo creo que ese es uno de los grandes temas que justamente nos plantea la necesidad de repensar nuestro Estado, de refundar este Estado, ¿no? Y que algunos plantean que es posible hacerlo solamente en el marco de un nuevo pacto social, ¿no?, que nos permita redefinir justamente estas relaciones entre Estado, sociedad y transformar el Estado y que nos permita tener un Estado que realmente represente los intereses de las mayorías sociales y no un Estado que representa intereses particulares, ¿no? Eh, Finalmente está esta discusión sobre la gobernabilidad del gobierno y la gobernanza, ¿no?
Yo diría que la diferencia entre gobierno y gobernabilidad tiene que ver, bueno, el gobierno tiene que ver con la capacidad, ¿no?, de ejercer y de implementar medidas, ¿no?, de gestión sobre los ciudadanos, ¿no?, principalmente. Creo que la gobernabilidad, más bien, tiene que ver con dinámicas que apuntan a lograr, ¿no?, la legitimación y hacer gobernables, ¿no es cierto?, a los administrados, como les gusta decir a muchos, ¿no? Entonces creo que sí hay una diferencia entre ambas cosas, ¿no? Eh, digamos, la gobernabilidad está planteada en la lógica, como digo, de lograr que sea gobernable la sociedad. Ese es su objetivo principal y por tanto apunta a generar una serie de mecanismos, tanto de legitimación como de control. Claro, por supuesto que esos mecanismos pueden tener que ver también con la eficacia de cumplir sus funciones, ¿no es cierto?, de ejercer autoridad de manera adecuada, pero también, digamos, de ver cómo la ciudadanía, pues, siente como legítimo, ¿no?, el gobierno, ¿no? Esa es la gobernabilidad. En cambio, la gobernanza es algo distinto, ¿no? La gobernanza se implica más bien cómo se ejerce el poder en una lógica donde el peso del Estado, ¿no?, del gobierno, de la sociedad civil y del sector privado se replantean y donde de cara a estos procesos de descentralización y de creciente importancia del territorio, pues redefinen la forma en que se toman las decisiones, ¿no? Eso es, creo, muy, muy interesante, ¿no?, en este concepto de gobernanza y, como digo, implica un giro en lo que entendemos por el Estado y también por lo que entendemos por políticas públicas, ¿no? No sé si ha quedado claro. Ahora podemos entrar a aterrizar un poquito más o a comentar algunos otros conceptos que creo que podrían ser importantes y luego podemos abrir una ronda de discusiones, ¿no?, sobre lo que se ha planteado aquí. Claro, existen distintos, como decíamos, mecanismos de participación, pero ahora vamos a ver, y como les decía, generaron una gran expectativa, pero creo yo que la ciudadanía cada vez está más desalentada, porque lo que en los hechos se ha vivido es una reconcentración del poder, ¿no? Y hay algunas culturas o hay una cultura política que tiene una inercia también en el país, ¿no? Este presidencialismo, por ejemplo, se replica también a nivel de los gobiernos regionales y a nivel de los gobiernos locales, ¿no? Donde los consejos, por ejemplo, tienen muy poco peso para poder controlar a las autoridades, ¿no? A quienes dirigen la gestión, ¿no? Por ejemplo, ese es un elemento importante, ¿no? Y sobre los mecanismos de participación, pues creo que es importante plantear que al haberse institucionalizado, paradójicamente, varios de estos procesos de participación han perdido su capacidad, como dirían los sociólogos, contenciosa y han perdido vitalidad. Han existido experiencias participativas sin que se hayan formalizado en otros momentos mecanismos de participación y vimos formas de democracia mucho más, perdón, de participación mucho más activas, ¿no? E importantes y paradójicamente lo que también puede haber, ha ocurrido, ¿no?, es que eh, esta vitalidad de la participación se ha perdido por, en el marco de su institucionalización, ¿no? Eso es algo que creo que habría que discutir, ¿no? En otros países existen otros mecanismos de participación muy interesantes, ¿no es cierto? Creo que las experiencias más emblemáticas están en Brasil, ¿no?, con los presupuestos participativos, efectivamente, pero existen otros mecanismos que propician los estados en los cuales la ciudadanía siente, pues, que vale la pena participar porque se discuten fondos públicos importantes, ¿no? Esa es otra razón por la cual también puede haberse desalentado la participación, ¿no es cierto? Entonces, el peso de este presidencialismo
que está presente en todo el país, ¿no es cierto?, versus los contrapesos que se puedan generar desde otros poderes, digamos, como por ejemplo legislativos o participativos. Creo que son una de las razones por las cuales han ido perdiendo peso, ¿no? Las dinámicas participativas, pero también porque las decisiones que finalmente se toman en los espacios participativos han ido convirtiéndose cada vez más en decisiones sobre aspectos marginales, ¿no es cierto?, o residuales, y no sobre los elementos más importantes, ¿no? Con lo cual se desalienta, insisto, porque la participación cuesta, se desalienta claramente la participación, ¿no? Bien, entonces, dicho esto, me gustaría avanzar a una discusión sobre justamente las políticas públicas, porque la idea, ¿no?, es que terminemos esta parte del curso hablando sobre la incidencia y la capacidad de impulsar políticas públicas y cómo esto está relacionado a la participación, ¿no? Porque la idea de la incidencia es que son los actores sociales o coaliciones de actores los que buscan y desarrollan estrategias para lograr, ¿no es cierto?, que puedan generarse ciertas políticas públicas, ¿no? Entonces, lo que tenemos, y esto nos ayuda un poquito más a entender el tema de la gobernabilidad del gobierno y de la gobernanza, ¿no es cierto?, es que podemos enfocar las políticas públicas solamente como parte de la intervención gubernamental, ¿no? Es decir, nosotros, los ciudadanos, delegamos a nuestras autoridades, los elegimos, ¿no es cierto?, les delegamos el poder, y las autoridades son las que finalmente implementan, formulan las políticas públicas, ¿no es cierto? Esa es una manera de entender las políticas públicas, pero podemos entender las políticas públicas también como una acción que puede involucrar a los actores que están concernidos en esas políticas públicas, ¿no? Lo que hemos tenido en los últimos años, en las últimas décadas, y eso también está vinculado a esta idea del Estado eficiente, ¿no es cierto?, y cómo hemos encarado, enfocado la idea del Estado eficiente, es que muchas políticas públicas se han construido sobre la base de visiones principalmente gerenciales, ¿no es cierto?, bajo lógicas privadas y tecnocráticas, donde lo tecnocrático, la idea de lo técnico, como neutral además, y experto, digamos, se pone en el centro de la definición de las políticas públicas, ¿no? O sea, el peso de los expertos y de la tecnocracia es central en las políticas públicas. Pues creo que contra esa visión y en la lógica justamente de la participación y de la gobernanza, ¿no?, es clave que empecemos a entender las políticas públicas también, no solamente como un asunto de expertos, sino como procesos políticos, ¿no? Procesos políticos que muchas veces pueden ser conflictivos y que implican una negociación entre diversas formas de ver las cosas, entre intereses que pueden ser incluso contrapuestos, ¿no? Porque ese es justamente el carácter de la política, ¿no? No existen medidas neutrales, sino medidas que tienen que ver y están relacionadas definitivamente con intereses sociales, ¿no?, concretos. Entonces, lo que hemos tenido es una despolitización también de las políticas públicas, del ejercicio del poder, y lo que necesitamos es una repolitización que justamente involucre a estos actores y sea capaz de generar dinámicas de acuerdo, de negociación, y también acepte las dinámicas de conflicto propias de actores que puedan tener distintos puntos de vista sobre determinadas cosas, ¿no? Entonces, también tenemos unas políticas públicas que han sido vistas con una lógica de administrados, ¿no? Es decir, es un asunto de expertos, tiene una lógica meramente institucionalista, administrativa, burocrática, que depende de una burocracia y que está orientada al consumo pasivo de los ciudadanos, ¿no? Esa es una manera de haber entendido entonces las políticas públicas que se contrapone a la lógica de la participación, o hace de la participación simplemente una legitimación pasiva, digamos, de estas políticas públicas. Pero también podemos encarar la generación de las políticas públicas como
un proceso político, ¿no? Que surge, como decíamos, de la constelación de las múltiples demandas sociales y de los conflictos de intereses, ¿no? Bajo esta lógica, las políticas públicas pueden ser resultado de la presión social sobre los gobiernos, sobre los estados, ¿no es cierto? Pueden ser producto de las demandas, ¿no es cierto? Y implica este proceso político considerar que la sociedad, para que exista ese proceso político, requiere desarrollar un conjunto de capacidades, ¿no? Capacidades organizacionales, ¿no? Cómo se organizan, capacidades de articulación, cómo se construyen coaliciones. Esto está muy relacionado justamente con esta idea de incidencia, ¿no es cierto? Su capacidad de arraigo social y de vínculo con el territorio, y desarrollar capacidades políticas, ¿no? Que hagan posible que tengamos un proceso político óptimo para la definición de las políticas públicas, ¿no? Si nosotros miramos el Perú, por ejemplo, uno de los grandes déficits justamente que existen en estos mecanismos de participación es que no hay una capacitación de la sociedad para poder ejercer justamente esos derechos a participar, ¿no? De las decisiones públicas, ¿no? Y esa es una condición que es muy importante, ¿no? Y que no tiene que ver solamente con asuntos técnicos, sino que tiene que ver con las capacidades organizacionales, con cómo se fortalecen las organizaciones y logran tener pues una división del trabajo que les permita atender los distintos aspectos de la formulación de las políticas públicas, ¿no? Como tienen también capacidades técnicas, ¿no es cierto? Si vamos a discutir un presupuesto, pues necesitamos también tener capacidades técnicas, cómo tenemos capacidades políticas, ¿no es cierto? Cómo logramos realmente, digamos, visibilizar los intereses diversos que hay en una negociación y cómo desarrollamos capacidades para ponernos de acuerdo, ¿no es cierto? Construir acuerdos finalmente, que también es parte de la política, ¿no? Y también cómo somos capaces, insisto, de construir articulaciones, ¿no? Correlaciones de fuerzas que son parte de la capacidad política, ¿no? Las políticas públicas, ¿no es cierto? Por un lado, son acciones de gobierno, efectivamente, de interés público, que pueden sustentarse en diagnósticos, ¿no es cierto? En información, buscan atender problemas específicos, buscan atender problemas concretos, pero que desde la perspectiva de la participación, ¿no es cierto? Y de la búsqueda de una forma de democracia mucho más sustantiva, requieren también de la participación de la ciudadanía, ¿no? Sobre la participación, ya más específicamente, ¿no? Y es justamente un poco sobre la pregunta que se hizo, lo que ha generado la participación es una especie de optimismo discursivo, dicen, ¿no? Versus una escasa capacidad de intervención en los asuntos públicos. Esto es justamente lo que ha ido desalentando la participación, ¿no? Y que la ciudadanía vaya abandonando cada vez más los espacios que, por ejemplo, se generaron con la reforma democrática, con la reforma descentralista y participativa del Estado, ¿no? A inicios del año 2000, ¿no? En la transición democrática, ¿no? La participación implica mecanismos, instancias que tiene la sociedad para incidir en las estructuras estatales, ¿no es cierto?, en las políticas públicas, son formas de mediación entre el Estado y la sociedad, implican una movilización del capital social, ¿no es cierto?, y la consideración de que quienes participan en estos procesos son actores que tienen y que son portadores de derechos, ¿no? Pero también de intereses, ¿no? Eso creo que también es importante para tener una concepción de la participación mucho más sustantiva, ¿no? Y que implica, en esta lógica de la gobernanza, ¿no es cierto?, un mayor protagonismo de la sociedad. O sea, la sociedad tiene que convertirse en protagonista de las decisiones y esto implica una politización de la sociedad, algo que además acá genera en mucha gente alergia, ¿no? La idea de politizar las decisiones públicas que no son neutrales, ¿no? Y, por tanto, la comprensión de las políticas no solo como intervención gubernamental, ¿no?
sino como algo que se define desde la propia, o también con la participación de la sociedad, y algo que también puede hacer la sociedad, ¿no? Como la acción de la que hacen parte los actores. Bien, entonces, es importante para la gobernanza, ¿no es cierto?, que haya una participación democrática de quienes están concernidos en las decisiones que se van a tomar, ¿no? Implica la descentralización del poder y la gestión, mecanismos diversos de participación y negociación, que van desde el acceso a la información, que son formas de participación, la consulta, ¿no es cierto?, la participación en las decisiones mismas, en la ejecución, incluso en el control y en la evaluación de las políticas, ¿no? Eso es fundamental para entender la participación en una lógica o en una perspectiva de gobernanza democrática, ¿no? Ahora, la pregunta que creo que surge de toda esta reflexión que hemos hecho sobre la participación, las limitaciones de la participación, la relación entre los distintos actores en la toma de decisiones, los procesos de descentralización, las decisiones que se van tomando a nivel local, por ejemplo, ¿no?, a nivel territorial, es si esa participación alcanza o no para transformar las grandes tendencias estructurales, ¿no? O sea, ha habido toda una crítica a esta lógica participacionista, ¿no es cierto? Porque supuestamente, como lo hemos visto, puede convertirse en un mecanismo de mera gobernabilidad, es decir, de control de los gobernados, ¿no? Y no realmente procesos en los que se pongan en juego los grandes cambios que requieren nuestros países, ¿no? O nuestro país, lo que hace además que se despolitice. Entonces, la gran pregunta que habría que hacernos sobre estos mecanismos de participación y, ¿no?, es si alcanzan o no para transformar las grandes tendencias estructurales. Como muy bien sabemos, en los últimos años ha habido una vuelta al Estado, ¿no es cierto? Muchos ya anunciaban que prácticamente el Estado desaparecía, ¿no? En una sociedad global se hacía más irrelevante el Estado, y sin embargo, como reacción a las políticas neoliberales, se vuelve a poner al Estado en el centro del juego político, ¿no es cierto? Como, además, como posibilidad además de que desde ahí se puedan generar grandes cambios estructurales, ¿no? Y ahí creo que esa es una pregunta que deberíamos hacernos sobre este tipo de democracia participativa, descentralista, territorializada, ¿no? Si es que realmente se pone en juego esas grandes tendencias estructurales o no, ¿no? Lo estamos viviendo ahorita en el país, esa es la gran discusión que se tiene, ¿no? En cuánto este participacionismo y descentralismo también ha ido debilitando la capacidad de los estados de generar grandes cambios estructurales, ¿no? Sobre todo porque la participación ha estado principalmente restringida a lo social, escasamente a lo económico, ¿no? Y a los escasamente respecto de las decisiones más estratégicas sobre los territorios y sobre sus recursos. Entonces, ¿cómo podríamos en ese marco redefinir, ¿no?, la participación, la descentralización, de manera tal que realmente quienes están en esos procesos puedan también hacer parte de las decisiones que se definen en otras escalas, ¿no? O sea, vuelvo otra vez al ejemplo de Conga, ¿no? Cuando se produce el conflicto en Conga, ¿no?, el gobierno regional, a través de algunos mecanismos de ordenamiento territorial, como el acondicionamiento territorial, decide declarar una zona determinada como una zona que no es apta para la explotación minera, ¿no? Entonces viene el Estado Nacional y dice, no, ese es un asunto de interés nacional. Entonces tú no tienes competencia para definir si es que se debe o no llevar adelante este proyecto, ¿no? Y bueno, los resultados los conocimos, ¿no? O sea, se generó una gran confrontación entre la población y el Estado, represión muy fuerte, y finalmente, bueno, lo que vimos después, ¿no? Se paralizó el proyecto, y podemos mencionar otros casos, ¿no? A nivel de los conflictos en torno a los recursos naturales y los territorios, ¿no? El caso de Tía María es otro ejemplo que nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿quién define
estratégicamente qué hacemos con esos territorios y esos recursos, ¿no? Y si solamente esta lógica participativa, tal como se ha construido en el país, o el tipo de descentralización que se ha configurado, alcanza para tomar esas grandes decisiones, ¿no? Esa sería una pregunta que me parece importante para problematizar esto, ¿no? Y lo otro también es, si estamos hablando ahora de gobernanza y de la necesidad de la participación de los múltiples actores, hasta qué punto estas ideas de incidencia como de apuesta, que vamos a ver más detalle mañana, para afectar a quienes toman las decisiones, a los decisores, son suficientes, ¿no? Y hasta qué punto estas dinámicas politizan o despolitizan, ¿no es cierto? O permite o, digamos, evade el problema de cómo se gobierna democráticamente, ¿no es cierto?, con la participación de de los distintos actores del territorio, ¿no? Esas son preguntas que deberíamos hacernos, ¿no? Y también cómo esta cuestión de la participación en muchos casos también ha llevado a la despolitización, por ejemplo, respecto de instrumentos tan importantes desde mi punto de vista, como los partidos políticos, ¿no? Esta lógica de repliegue a la sociedad civil y a la lógica de la participación también nos ha llevado a soslayar la importancia de los partidos políticos y de la politización, ¿no es cierto? Y de entender que las decisiones que se toman sobre los territorios y en nuestro país tienen un carácter fuertemente político, ¿no? Creo que esa es otra reflexión que deberíamos hacer, ¿no? Sobre lo que plantea Edwin, ¿no? Efectivamente, digamos, si uno ve la experiencia del Estado colombiano, por ejemplo, que no es un Estado socialista ni de soviets, sino un Estado neoliberal, y uno compara su organismo, ¿no? El organismo que ve los temas de planificación y sus sistemas de información respecto del Perú, pues uno ve un abismo inmenso, ¿no? Eh, efectivamente, lo que ocurre en el Perú es que la planificación es una mala palabra, ¿no? Y finalmente quienes terminan realmente definiendo las cosas son los privados, ¿no? Y ese es un tema, ¿no? Tenemos un presupuesto principalmente inercial, que no tiene consideraciones sobre el territorio, lo que ha mencionado es efectivamente es así. Y como muy bien sabemos, esto tiene consecuencias muy fuertes sobre la vida de las personas, ¿no? Pensemos nomás en este tema de los riesgos y desastres, en lo que ocurre recurrentemente en Chosica, por ejemplo, ¿no? Donde se construyen zonas que supuestamente está prohibido construir, pero se permite finalmente construir ahí, y las personas que seguramente han puesto toda una vida de trabajo para poder construir una casa, pues ya no tienen capacidad después de recomponerse cuando se producen los desastres, ¿no? Esa es una demostración de cómo la lógica solamente del mercado, ¿no? Y esta lógica de informalidad también, pues, termina afectando también la vida, ¿no? de las personas, ¿no? Entonces, por otro lado, habría que preguntarnos, por ejemplo, hay una palabra que creo que se discute mucho en el Perú, ¿no? Es el tema de la vinculancia, ¿no? Este, y esto ocurre tanto con planeamiento como también con lo que ha mencionado Gerardo, con el presupuesto participativo y otros, ¿no? Cuán vinculante, es decir, cuánto se respeta o no la decisión de los actores que supuestamente están habilitados para participar y tomar decisiones, cuánto de esto se respeta realmente a la hora de la implementación de las políticas, ¿no? O de las medidas de gobierno, ¿no? Creo que esa es la gran pregunta. En el Perú tenemos un montón de planes de todo tipo, y los planes terminan no siendo vinculantes.
Ese es el gran problema que tenemos, son planes referenciales. Entonces, a la hora de la hora, pues terminan siendo documentos muy bonitos que no tienen mayor utilidad, ¿no? Veamos nomás el rango que tiene el CEPLAN, ¿no? Y la diferencia que hay con la Dirección Nacional de Planeamiento en Colombia, ¿no? O sea, realmente es abismal, ¿no? O los sistemas de información que se tienen, efectivamente, eh, no se trata de, no se trata de eliminar la dimensión técnica de estos procesos, ¿no? Ni mucho menos. Pero lo real es que se ha generado un nivel de desconfianza tan grande respecto del Estado y los sistemas de información son tan limitados, ¿no es cierto?, que eh, ya no se confía, ¿no? Cuando se trata de la implementación de determinadas políticas, insisto, de proyectos, ¿no? Yo, por ejemplo, me parecía interesante ver el caso de la ANA, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Del uso del agua, de la fiscalización del uso del agua, por ejemplo, en el contexto de Sauder en Moquegua, ¿no? Y Tacna. Eh, la pregunta es si la ANA tiene, por ejemplo, la capacidad técnica o no de recoger la información que debería recoger para poder fiscalizar o no el uso del agua y definir cuánto de agua se está usando o no para tal actividad, ¿no es cierto? En una investigación que tuve la oportunidad de mirar, ¿no? Que hizo una compañera, prácticamente la ANA tenía que recoger la información que producía Sauder, ¿no? Del agua, o sea, el fiscalizado proveía la información él mismo para ser fiscalizado, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un tema también importante, ¿no? Que tiene que ver con justamente quién planifica el territorio, cómo se involucra a los actores, cómo se generan las políticas públicas, quién toma las decisiones sobre los usos, ¿no es cierto?, sobre las políticas, sobre la provisión de servicios. Eh, y esta palabra para mí es clave, ¿no? La palabra vinculancia, ¿no? Cómo se hace vinculante o no y cuánto termina siendo también un paseo o un saludo a la bandera, muchos de estos procesos participativos y estas dinámicas de planificación, ¿no? El Estado peruano, por ejemplo, ya que Edwin hablaba sobre el tema de la minería y la necesidad de los territorios y todo esto, ha invertido importantes cantidades de dinero en sus planes de ordenamiento territorial, en su zonificación ecológica y económica, en una serie de mecanismos de generación de información, pero que son inútiles pues cuando no se usan para nada, ¿no? Y yo creo que eso es lo que ocurre, ¿no? En el Perú tenemos un presupuesto inercial orientado a los sectores, a las regiones, ¿no es cierto?, sin ningún criterio. eh, y finalmente también se utilizan en una parte esos recursos para complacer o para generar algunas políticas clientelares en el Parlamento, ¿no? Porque se va a discutir seguramente en el Parlamento, este nuevo Parlamento será el próximo presupuesto y prácticamente pues lo que se recibe en el Parlamento, donde tampoco se discute realmente, ¿no? Es un presupuesto que es inercial, insisto nuevamente en esto, que genera una ineficiencia en el uso de los recursos impresionante, ¿no? Y que finalmente tiene un porcentaje también para complacer o para lograr pues generar mecanismos de clientelismo de algunos congresistas que ofrecen obras o logran determinados financiamientos, ¿no? Entonces, ese es, creo, uno de los grandes problemas que tiene el Perú y que se necesita resolver, ¿no? Eh, claro, lo que dice Gerardo sobre el tema del presupuesto participativo y esta pulverización a veces que hay de los recursos, porque, digamos, se hacen proyectos que tienen poco impacto o de poco impacto, ¿no? Y que finalmente terminan generando un desperdicio de los recursos, y ahí cómo se vincula o se generan estas brechas técnicas, ¿no? Al tratar de resolver estos problemas. Bueno, creo que acá hay un asunto que es importante y que también tiene que ver con la politización, ¿no? De la discusión sobre las políticas públicas y tiene que ver con las visiones de desarrollo que tenemos, ¿no?
yo me preguntaría, ¿qué visión de desarrollo tenemos en las regiones, por ejemplo? Yo me pongo a pensar en eso, ¿no? En el caso de Huancavelica, por ejemplo, eh, el gobierno regional plantea, ¿no?, convertir a Huancavelica en una región agroecológica, ¿no? En una región donde la producción agroecológica, ¿no?, sea fundamental, ¿no?, donde se valorice la diversidad biológica, en fin. Bueno, esa es una visión de desarrollo que me parece interesante, más allá de que no sé si se ha quedado solamente en enunciado, pero la pregunta es si para lograr esta gobernanza democrática del territorio, también es necesario generar esas visiones de desarrollo, ¿no? Y en el caso que menciona Gerardo, habría que ver cuánto se discute realmente, pues justamente el tipo de región, el tipo de provincia que se quiere construir, ¿no? ¿Cuál es la visión y si esa visión está o no incorporada por el conjunto de actores o no en estos procesos participativos, ¿no? Porque lo que tenemos en el Perú es que, para empezar, eh, digamos, hay unas brechas de necesidades muy grandes, ¿no es cierto? Cosas muy básicas que tienen que resolverse. Y por otro lado, también tenemos demandas ciudadanas, pues, que puede parecer que al no estar ancladas en una visión de desarrollo, en un proyecto de territorio, pues terminan siendo caprichos, ¿no? De algunos grupos o sectores que se disputan los pocos recursos que puedan existir, ¿no? Entonces, para mí ahí es clave también esta idea, ¿no? ¿Cómo construimos visiones de desarrollo de esos territorios? Eso me parece importante y eso tiene que ver con la política, ¿no? ¿Cómo nos estamos imaginando el futuro? ¿Qué proyecto tenemos de país? ¿Qué proyecto tenemos de región? Creo que tiene que ser un tema discutido por los distintos actores, ¿no? Y que usualmente no se discute. Lo que tenemos son dinámicas territoriales desacopladas de las dinámicas político-administrativas, donde esas dinámicas político-administrativas tienen muy, muy poco peso en algunas decisiones, ¿no es cierto? Y donde ya sabemos están además carcomidas por la corrupción. Entonces, terminan pues desalentando también estos procesos de participación, ¿no? Eso creo que es importante, ¿no? Y ver cómo financiamos realmente procesos que permitan esta descentralización real del territorio, creo que es clave, ¿no? Por ejemplo, a ver, ya hemos hablado de Conga, hemos hablado de Tía María, y una reflexión que hacíamos era sobre la minería ilegal en Madre de Dios, por ejemplo, ¿no? O la minería, la pequeña minería, la minería artesanal y todo esto. Habría que imaginarnos cuántos recursos mueve el sector minero en esa zona y cuántos recursos tiene realmente el gobierno regional de Madre de Dios para poder regular, controlar, ¿no es cierto?, esta actividad económica, por ejemplo, ¿no? Esa es una demostración, pues, de lo débil que son nuestros gobiernos regionales, que terminan además compitiendo en obras con los gobiernos provinciales, ¿no? Y eso muestra justamente lo trunco de este proceso de organización del Estado y de descentralización que necesita ser relanzado, replanteado urgentemente, ¿no? Ahora, habría que pensar también en esto que decía de las misiones de desarrollo. ¿Cuál es el rol que están cumpliendo instituciones como las universidades? ¿No? Igual el desorden también está en las universidades, ¿no? Yo hace varios años participé en una discusión sobre la reforma universitaria, antes de la que bueno, produjo, o este intento de reforma universitaria, y una de las discusiones que se planteaban era la existencia de universidades regionales, por ejemplo, en vez de dispersar a las universidades o de crear muchas universidades en las regiones. ¿Por qué no imaginarnos universidades regionales con todo lo que eso implica, ¿no? No negando la existencia de otro tipo de universidades, ¿no? ¿Por qué las universidades no cumplen el rol de ayudar a construir estas visiones de desarrollo por un lado, pero también a poder acompañar estos procesos de participación que, como muy bien lo ha dicho Gerardo, implica
también capacidades técnicas, ¿no? Creo que ese debería ser el rol que podrían cumplir también las universidades, ¿no? Entonces, y lo han cumplido en muchos momentos, ¿no? O sea, cuando hemos visto regiones interesantes, ¿no? Donde ha habido generaciones y donde se ha construido una visión de futuro de esas regiones, han sido en momentos donde las universidades han cumplido un rol muy importante, ¿no? Han tenido un peso muy importante en la dinámica regional, ¿no? A mí me parece que esa es una reflexión que también habría que hacer, ¿no? Finalmente, ¿qué mecanismos de participación o de incidencia tenemos? Bueno, tenemos varios, ¿no? Hasta donde tengo entendido, ustedes hicieron una clase sobre los mecanismos de participación, ¿no? Tenemos los referéndums, las revocatorias, ¿no es cierto? Tenemos una serie de mecanismos de iniciativa ciudadana, ¿no? Que nos pueden permitir efectivamente generar medidas políticas, que serían importantes, ¿no? Pero que han sido también mal utilizadas, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en las revocatorias, ¿no? ¿Qué efecto han tenido las revocatorias en los gobiernos locales? Ese es un tema que habría que abordar, ¿no? ¿Cuánto de estabilidad le han dado o no a los gobiernos locales, a los gobiernos regionales, los procesos de revocatoria, ¿no? ¿Cuántos referéndums se han hecho en los últimos años, ¿no? Que hayan surgido como iniciativas ciudadanas, ¿no? Creo que esos son mecanismos que tendríamos que revisar, ¿no? Y creo que sería importante también revisar experiencias de otros países, ¿no? Donde se arman, por ejemplo, una especie de gabinetes móviles donde se ponen en discusión determinadas políticas públicas y se ponen en discusión qué recursos se van a orientar para hacer efectivas esas políticas públicas, ¿no? Hay varias experiencias en distintos países que creo que el Perú debería también tomar en cuenta, ¿no? Y promover sobre la base de eso la participación de la ciudadanía. Esto podría decir sobre estas preguntas. Ahora, Berenice plantea, ¿no? En torno a la implementación de políticas públicas, creo que lo que más nos ha ido retrasando es que no se suele realizar la etapa de evaluación sobre las mismas, ¿no? O sea, no hay un monitoreo, ¿no? Asimismo, si se analizan las políticas públicas desarrolladas por el sector, no incluidas las multisectoriales, también se observa que se han ido desarrollando políticas públicas con marco lógico para resolver un mismo problema público con la salvedad de solo algunas. La opinión de ese plan respecto a la planificación y la sostenibilidad de las políticas públicas con alguna evidencia de éxito se torna débil cuando debería tener más peso y volverse vinculante para cualquier gobierno de turno. Sí, de acuerdo, o sea, creo que efectivamente hay sectores donde se utilizan recursos importantes, pero la medición de los impactos suelen ser muy limitados, ¿no? ¿Cuánto de esos recursos realmente han logrado los impactos que se buscaban? Creo que es algo que tampoco se hace, ¿no? Si hay grandes dificultades para planificar, creo que medir impactos también se hace muy complicado para un Estado, yo diría muy débil. El Estado que tenemos es un Estado débil, es un Estado pequeño, ¿no? Contrariamente a lo que dicen muchos, y que por tanto no tiene la capacidad de garantizar estos procesos, ¿no? Y efectivamente los procesos de evaluación, de monitoreo de impactos, ¿no? De ver cuánto han funcionado, ¿no? Determinadas medidas y políticas, debería ser algo que tengamos siempre a mano, ¿no? Y que nos permitiría avanzar realmente en la resolución de problemas, ¿no? Sabemos muy bien que para la presentación de proyectos, muchas veces se usan prácticamente plantillas, ¿no? Ya no son procesos realmente importantes, ¿no? Que realmente reflejen, pues, cuál es la realidad, ¿no? De los territorios, ¿no? Entonces, creo que todo eso también necesita ser replanteado, ¿no? Yo digo que el Perú es un país de simulacros, ¿no? Hacemos un simulacro de planificación, pero no planificamos. Tenemos un simulacro de gestión de riesgos y desastres, pero realmente no se gestionan los riesgos y desastres. Hemos creado un Ministerio del Ambiente, pero ¿qué peso tendrá ese Ministerio del Ambiente a la hora de la hora? Y recordar además que ese Ministerio del Ambiente fue creado en el marco
del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, porque en Estados Unidos exigían que existan instancias como estas. Me pongo a pensar en el viceministerio de Gobernanza Territorial que existe en la PCM, que también era una sugerencia de la OCDE, ¿no es cierto?, para avanzar en este proceso de incorporación del Perú a la OCDE, y cuánto realmente desde ahí se hace gobernanza territorial, ¿no? Yo creo que ese es uno de los grandes problemas que tiene el Perú, ¿no? O sea, en términos formalistas existen una serie de cosas, pero en términos reales, muy pocas, ¿no? Y por eso creo que esta palabra, vinculancia, se vuelve una palabra fundamental en estas definiciones sobre el poder, sobre las decisiones que se toman en el país y sobre la formulación y implementación de políticas públicas, ¿no? Para lograr tener realmente una participación más sustantiva, para que nuestros gobiernos descentralizados tengan realmente capacidades reales de gobernar los territorios, pues, y para que podamos planificar las políticas, necesitamos, creo, de esta palabra clave, ¿no? Vinculancia, ¿no? Y no solamente instrumentos que orientan y que al final lo que terminan generando es un gran vacío en el cual, eh, digamos, otros son los que terminan definiendo los usos, de territorio, las políticas y las distintas medidas, ¿no?